Jacinto Álvarez, desde la provincia de Corrientes, Miguel Ambas y Mónica Nopov, desde Radio Comunitaria La Lechuza, te saludamos. ¿Qué tal? Buen día, compañeros. Bueno, yo llamaba para avisar que tenía señal porque quería cumplir con ustedes como habíamos acordado y bueno, ahí ya me mandaron al aire, así que está bueno, radio en vivo. Me Exact, gusta, me gusta. exactamente, menos mal, viste que hay veces que uno sale al aire y dice, boludo, ya estoy, metele, la puta que lo parió. Menos mal que no dijiste nada de eso. No, para eso lo tenemos No, acá. menos mal, menos mal, menos mal. Conozco el mismo oficio que tenemos y calculo que la pasión de radio y uno después de cometer errores va aprendiendo. Las Pero huevadas que habremos bienvenido sea dicho la al aire. sorpresa y un gusto poder estar conversando con ustedes y la audiencia ahí de San Juan. Me Ja, imagino por qué tema sí, me claro. llamaron, pero bueno, lo escucho. Jacinto, tuve la oportunidad de escuchar la nota que te hizo mi querido amigo y amigo de todos nosotros, Lucas Molinari de Radio Gráfica, esta prestigiosa radio comunitaria del barrio de Barracas y de La Boca. Y la Sí, verdad que compañerazo, Luca. compañerazo Lucas, y la verdad que me dejaste paralizado porque de una manera contundente agregaste alguna información y te animaste a decir algunas cosas al aire. Nosotros la semana pasada hablamos del caso Loan y de toda su repercusión política con el también compañerazo Pablo Basel, que Sí, Pablo va a ser. nos describió un panorama realmente tétrico, hablándonos de la sociedad feudal, hablándonos de cómo a través de los años la sociedad correntina ha silenciado todo el tema de la trata y cómo la complicidad del poder político y de la fuerza de seguridad fueron parte fundamental para que la venta de niños sea una moneda corriente. Y en un momento de la entrevista señalaste que para vos la aparición de abogados como Burlando y como el otro que ahora no me acuerdo el nombre, Pierri, Pierri, que Pierri. defiende al comisario, al primero de los comisarios que fue en Cana, tenían que ver con maniobras del propio poder feudal, y hablaste de Colombi, para desviar el tema. ¿Podés explicarnos un poquito? Sí, mirá, antes que nada, esto que vos decías que de manera contundente, mis hijas, mi compañera y mis amigos no están muy contentos, digamos, con la forma en que informamos, pero lo único que nosotros hacemos es, o lo único que hago es informar, como informé siempre, desde el análisis, desde la opinión en términos políticos, que es lo que más me interesa cubrir. Y nosotros venimos denunciando nosotros digo porque estamos acostumbrados también a trabajar con un par de compañeros y amigos hace muchas décadas en el periodismo, en la radio y también en la militancia política. Nosotros hace mucho tiempo venimos denunciando, por lo menos las últimas 2 décadas que venimos denunciando, la mafia que se iba instaurando y se iba acrecentando de manera exponencial en los distintos estratos institucionales de la provincia. Y lamentablemente, digo, esta lógica feudal y un pragmatismo exacerbado de, en su momento, Ricardo... a ver, nosotros venimos de despertarnos de una siesta muy larga. El último quiebre institucional que tuvimos en la provincia, una de las provincias más intervenidas, por cierto, fue en el 99, en el año 1999, como antesala a lo que fuera diciembre del 2001 en el país. Se recordarán ustedes el puente Chaco Corriente, las represiones, los asesinatos, la gendarmería, de la Rúa, Estorán y demás, digamos. A partir de allí, el radicalismo, Corriente es extremadamente feudal. En Corrientes mandaban los partidos provinciales, el Partido Autonomista, Partido Liberal, Partido Nuevo, los Romero Félix, los Leconte, en fin, familia feudal histórica, que hoy quedaron un bebé de pecho delante de estos radicales que nada tienen que envidiarle al feudalismo conservador porque han profundizado ese feudalismo, ese conservadurismo en la provincia. Desde la identidad de un partido histórico centenario como el radicalismo han exacerbado el feudalismo conservador aquí en Corrientes. Después de ese quiebre del 99, en Corrientes nos mandan los desocupados de la Sota, de ahí de Córdoba, nos mandan los radicales cordobeses que venían perdiendo todo con de la Sota, Mestre, Aguad y esa runfla. A partir de ahí recién, en diciembre del 99, en aquel quiebre que te comentaba recién,
A partir de ahí el radicalismo empieza a pararse como una alternativa en la política correntina, porque antes de eso no existía. No digo que era marginal, pero tenía una representación muy pequeña, casi que en la última fila. Estaban los partidos conservadores, después venía el PJ y último el radicalismo. A partir de esa intervención radical cordobesa, con Mestre a la cabeza, Aguad y demás, el radicalismo empieza a pararse, 2 años de intervención, en el 2001 vamos a elecciones y obviamente ganan las elecciones. Desde la primera se denunció que ganaron con un fraude, porque aún con toda la crisis que habíamos atravesado, los partidos provinciales seguían teniendo su fortaleza. Asume Ricardo Colombi, 2001-2005, es reelecto Ricardo Colombi, 2005-2009. No, miento, 2005-2009 viene el primo de Ricardo Colombi, Arturo Colombi. En el 2009 vuelve Ricardo, desde el 2009 al 2013, y después del 2013 hasta acá, Gustavo Valdés. Todos radicales, todos de la misma alianza, Encuentro por Corrientes. En estos más de 25 años, desde aquel diciembre del 99 hasta acá, la mafia y la corrupción en Corrientes lamentablemente se han vuelto moneda corriente. Hay una lista de supuestos suicidios que más parecen ser magnicidios antes que suicidios. Y tuvieron 24 o 48 horas de permanencia en los medios nacionales, pero automáticamente se diluían, entonces nunca tuvieron ni un costo. A nosotros, lamentablemente a un costo muy alto, al costo del rapto, del secuestro de una criatura de 5 años, a nosotros el secuestro, a nosotros digo a los que venimos denunciando esta mafia, el rapto, el secuestro del Loan, y entiéndase bien, por favor, que no se malinterprete, nos permite visibilizar esta mafia que denunciamos, que se gestó desde lo institucional, desde el poder político. Hay una lista interminable que sería para otro programa, no interminable, pero una lista bastante larga de muertos del poder en Corrientes desde que han llegado los radicales, desde que llegaron, desde que asumieron. Ricardo Colombi asume con un supuesto suicidio ahí en Mercedes, en su tierra natal, de un intendente radical, también Prado, donde se denunciaba una cuestión de cama, de telenovela, de promiscuidad, de una mujer metida en el medio, la esposa del ex intendente Prado, fallecido, y aparte una disputa política. Fue lo primero que entró en sospecha con Ricardo Colombi, el supuesto suicidio del intendente Prado. Después de ahí pasamos por Hernán González Moreno, falso periodista, que lo dicen que es periodista, pero no era periodista, era un operador político y económico que quedó en el medio de la pelea entre los primos, entre Arturo Colombi y Ricardo Colombi, y también 48 horas antes de una elección, en octubre del 2009, 48 horas antes de que Ricardo Colombi sea nuevamente electo como gobernador, a Hernán González Moreno le agarraron unas ganas irrefutables de suicidarse con su mano menos hábil, ¿no? De suicidarse con un disparo con la mano que menos usaba. Después hay un secretario general de la UTA que era senador por esta alianza que encabezada por el radicalismo, por esta alianza oficialista, Rubén Suárez, que también quedó en el medio de una pelea entre un empresario muy poderoso del transporte, muy poderoso no solo acá en la provincia, en el país en términos internacionales, Juan Carlos Romero. Quedó en el medio de una pelea entre Juan Carlos Romero, dueño de los principales medios acá de la provincia, dueño de presidente de la Cámara del Transporte, presidente de la Cámara Nacional del Transporte, Juan Carlos Romero. A la mierda. Y que este muchacho quedó en el medio de la pelea de ese empresario y de Ricardo Colombi, y también de un día para el otro le agarró una gana de suicidarse, se fue y se tiró supuestamente en la costanera aquí en la capital correntina, y misteriosamente ese día ninguna de las cámaras de la costanera ni del puente Chaco Corrientes funcionaban, digamos. Por contarte alguno, un comandante de gendarmería, el comandante de gendarmería Carací, que apresó a uno de los principales narcos de acá de la región, Morenita Marín, osó apresar a uno de los principales narcos acá de la región, Morenita Marín, asesinado hace muy poco por la prefectura acá en Itatí. También, después de haber apresado a Morenita Marín, que a Morenita Marín le endilgaban relaciones muy fuertes con el poder político de los Colombi y de los Valdés, al comandante, después de haber apresado a este narco, también un día cualquiera, sin motivo ni causa que se le conozca de su familia y de los más cercanos, le agarró unas ganas locas de volarse la cabeza. Y así seguimos. Debe Una ser periodista, esquiva, ¿no? el año pasado mataron a una periodista acá en Curuzucuatiá, una periodista que venía denunciando a altos jefes de la policía por cuestiones de abuso y de violaciones, entre ellos a Walter Maciel, quien hoy está detenido, y a esta periodista también,
La mataron, la asesinaron, y primero los policías que llegaron a la casa, que casualmente no se sabe cómo fueron los primeros en enterarse los policías, quisieron hacer pasar por un suicidio. Y que lo primero que fue que la periodista se había suicidado. Cuando uno veía las fotos del cadáver de esta colega, bajo ningún punto de vista se podía pensar que fue un suicidio, digamos, todo el tiempo se veía claro que fue un homicidio. Eh, y así te podría comentar varios casos más. Jacinto, Llegamos hasta acá, sí, sí. es terrible. Vos hablás y, perdón por la banalización tal vez, pero se me ocurre que es una serie de estas de Netflix en donde decís, bueno, el guionista se fue al carajo porque son una seguidilla de episodios que ni siquiera la película más audaz podría pensar como un guión creíble y sin embargo son hechos contundentes. La pregunta que te hago es, ¿qué explica, ya sé que es una pregunta un tanto ingenua, pero qué explica que la sociedad correntina no haya reaccionado antes? ¿Qué pasó ahora que sí reaccionó? Sensibilizó una criatura de 5 años y la mediatización extrema para bien, no es una crítica, lo de mediatización extrema. A ver, yo creo que sensibiliza a una criatura de 5 años, que la víctima sea una criatura de 5 años. Y aparte esa cobertura 24/7 que están teniendo en los medios porteños, los canales de televisión sobre todo, digo, pero eso también, uno estando acá, tiene elementos como los que te enumeraba hace un rato para entender que no es una... La cuestión de los medios nacionales no es solo una cuestión de la búsqueda de la verdad, como tampoco la irrupción en el caso de Fernando Burlando, de Miguel Ángel Pierri, que para mí esos tipos no tienen corazón, digamos, no creo no creo que tengan humanismo ni mucho menos solidaridad. Hay Jacinto, intereses creados. Acá se está jugando una interna muy fuerte en el radicalismo. Yo creo que, lo digo siempre, acá se estaban disputando la territorialidad. Y para asegurarse esa territorialidad, vos necesitas el poder institucional de los resortes del Estado, policías, jueces, fiscales, intendentes, en fin. Digo, para tener el manejo de la territorialidad. Nosotros veníamos denunciando, compañero, hace un par de años, que no solo miren a Rosario, que miren a Corrientes, porque Corrientes es una gran isla, estamos bordeados de agua por todos lados y tenemos un predominio muy grande, muy extenso de la principal ruta pluvial del país, que es el río Paraná, mal llamado hidrovía. Y veíamos también que se había desatado una guerra, una disputa muy fuerte en el radicalismo entre el actual gobernador Gustavo Valdés, hoy en desgracia, hoy para mí es un muerto político en términos metafóricos, que había osado querer destronar al actual senador provincial, 3 veces gobernador y mayor capanga de esta estructura, que es Ricardo Colombi. No tengo elementos ni tampoco creo que el hecho del secuestro en sí de esta criatura lo haya mandado a hacer Ricardo Colombi. Sería muy irresponsable de mi parte decir eso. Lo que sí creo, lo que sí estoy muy seguro, es que sucedido el hecho ya sea de secuestro, de trata, que eso está, que creo no se va a saber, no se va a saber nunca más. Ojalá me equivoque, y no quiero ser pesimista, pero yo creo que la criatura no va a aparecer nunca más, y nunca más vamos a ver la verdad de lo que sucedió, porque si se supiera la verdad, o mejor aún, si apareciera la criatura, tendría que saberse qué pasó y quiénes fueron los involucrados, digamos. Y me cuesta creer que eso vaya a suceder. Ojalá me esté muy equivocado. Pero una vez sucedido el hecho del secuestro de esta criatura, entró a jugar la interna política, muy fuerte, la interna política de la Unión Cívica Radical entre Gustavo Valdés y Ricardo Colombi, entró a jugar cierta interna que tiene el gobierno nacional de la Libertad Avanza con Milei, con el PRO, algunas idas y venidas de Patricia Burri. Hoy Patricia Burri se tuvo que definir, ya no es más del PRO, es de la Libertad Avanza, y ahí andaban algunos tironeos. Y también se desató una guerra de servicio de inteligencia. Uno no puede dejar de tener en cuenta que el marino Guido Pérez, a quien se le indica que sería el cerebro del secuestro de la criatura, un tipo muy oscuro, un tipo muy jodido, 17 años en la Marina y nunca dejó eh, de ser activo en la Marina, sino que después fue un operario de contrainteligencia, casi un mercenario, ¿no? Estos tipos que no tienen Dios ni patria, sino que tienen jefe nada más.
Eh, Te digo lo de la guerra de servicio porque a los días de empezar a mediatizarse este hecho, no sé si lo habrán visto o no, fue muy viral en las redes. Salió un tipo ya grande, de edad, muy tranquilo, sentado desde un café en Capital Federal, denunciando que Guido Pérez era servicio y que Guido Pérez, ordenado por Patricia Burri cuando fue lo de Lara San Juan, lo había ido a apretar a este otro tipo que denunciaba desde Capital Federal de la mesa de un café, que después a mí me llamó la atención porque ese tipo hacía un video, se viralizaba tanto contando quién era Guido Pérez, por qué, cuál era su intención. Me puse a averiguar y resulta ser que ese hombre que estaba ya de edad sentado en un café en Capital Federal era otro servicio de inteligencia. Y ahí fue atando cabo y entendiendo que nosotros no tenemos ni idea. Lo que yo tengo claro es que acá en Corrientes estamos en el medio de una guerra por la territorialidad. Lo que no tengo en claro y no tengo ni la más mínima idea, qué tan poderosos son esos sectores, quiénes son esos sectores y hasta dónde puede llegar esta pelea, esta guerra. ¿Se entiende? Sí, Moni. Sí, lo que pasa es que me iban surgiendo preguntas mientras hablabas y bueno, algunas ibas contestando y otras nuevas, entonces, porque es muy fuerte todo esto que estás contando. Yo lo que pensaba era, vos lo has centrado muy claramente en quiénes son los actores en Corrientes y has mencionado algunos a nivel nacional. Eh, a mí lo que me interesaba pensar era esto, era qué es lo que está pasando, cuánto implica esto a nivel nacional y si justamente el hecho de que esto se desate tan fuertemente, tan públicamente, no juega, por un lado, no favorece que sí aparezca Loan, porque de alguna forma sí están poniendo ya muy claramente que acá hay una red de trata en la que el poder político está involucrado. Me parece que eso ya ha aparecido tan públicamente que quizás contribuya a que por lo menos alguna de estas redes se desate. Y por otro lado, me surgía, ¿cuánto pensás vos que esto le puede pegar al gobierno nacional o al poder político a nivel nacional? Mi subjetividad me indica que la desaparición de Loa le sirve hasta al gobierno nacional de Javier Milei, porque hoy gran parte de la Argentina, y está bien que así sea, gran parte de la Argentina está consustanciada, ensimismada con este caso, con el secuestro de una criatura, y no se está hablando mucho o tanto lo que se debiera de $1 a 1,50 lucas, para empezar. Yo estoy convencido que a Milei le es mucho más redituable que se siga hablando del Loan y no del costo del dólar o de las reservas en oro que Caputo mandó a Inglaterra, digamos. Me parece que le es funcional. Ujú. ¿Qué tanto puede llegar esto a afectar hablamos de la coyuntura, ¿no? ¿Qué tanto puede llegar esto a afectar en lo nacional? No creo, porque Corriente con esto de que ser un feudo nunca le importó mucho a los gobiernos porteños. Y no lo digo como una crítica, yo quizás si fuese presidente y me vinieran con un problema de Corriente y calcularía cuánto tiene de incidencia en el padrón respecto a lo electoral, calcularía, bueno, en materia productiva, digo, Corrientes tiene todo para ser una potencia porque tiene recursos naturales invaluables, agua por todos lados, llanura, una geografía extensa. Tenemos muchísimas cosas a favor. No tenemos industrialización, no tenemos progreso, no tenemos ni siquiera una infraestructura energética adecuada, teniendo una de las mayores centrales generadoras de energía como lo es Yacyretá dentro de nuestro territorio. Digo, eh, Corrientes tendría todo para ser mucho más grande, pero no lo es, y a los gobiernos porteños tampoco mucho le importó. Aparte, siempre supieron estos radicales, son muy hábiles, muy pícaros, supieron negociar con todo. ¿Qué le importa a un presidente o a una presidenta? Los votos en el Congreso, ¿no? Diputados y senadores nacionales. Y Corrientes siempre supo negociar con Néstor Kirchner en su momento. Estos radicales eran los primeros radicales kirchneristas, ¿eh? Ricardo Colombi fueron los primeros radicales kirchneristas. Y Yo después acá en lo local son lo más antiperonista que hay, les es redituable un discurso que hablaba, ¿no? De esta identidad conservadora que traía, que se arrastra de los partidos provinciales, todo antiperonista, digamos. Sí, la Entonces pregunta, le es Jacinto, en negocio, realidad, pero ¿saben? Supieron negociar con Néstor, supieron negociar con Cristina, fueron extremadamente oficialistas con Mauricio Macri, son Jacinto, extremadamente oficialistas con Javier Milei.
Jacinto, es que la pregunta en realidad es al revés. Yo lo que pensaba era si solo quedan involucrados el poder político de Corrientes o si esto no arrastra también el poder político nacional. Porque es difícil pensar que un tema de trata podría ocurrir con estos niveles de involucramiento provincial si no hay alguien a nivel nacional que esté apoyando. Pero si se siguiera descubriendo, si se siguiera apretando para que supure, no sé si toda, pero la mayor cantidad de pus en la que estamos inmersos en esta provincia, seguro que sí, compañera. A ver, un ejemplo. Hace 3 días atrás apareció una avioneta narco acá en la Ruta 12 vacía. Hace 3 días atrás. No tuvo la trascendencia que debiera tener en los medios nacionales. En el medio de este caso del secuestro de este pibito, una avioneta narco vacía, sin el piloto y sin la carga en la Ruta 12, la ruta nacional. ¿Entendés? Tuvieron el tiempo de descargar, tipo Netflix, como decía hoy el otro compañero, tipo Netflix, la serie de cómo Escobar mandaba en algún momento la cocaína para Estados Unidos, que te bajaban la avioneta en plena autovía y las camionetas estaban esperando y era cuestión de minutos, de segundos. Bueno, acá el otro día cayó una avioneta, no saben, un desperfecto, qué sé yo, y cuando los que pasaban por la ruta, una ruta muy transitada, la ruta nacional número 12, cuando los que pasaban por la ruta avisaron que estaba la avioneta ahí, cuando llegó la policía, que acá en Corrientes no es seguro de nada, la policía está más sucia que una papa, está más sucia que una papa hace mucho tiempo. Digo, después cayó la gendarmería, las fuerzas federales también, acá en la zona con el tema del narcotráfico están muy devaluadas. Digo, ya no quedaba más nada, pero sí quedaba el rastro de la cocaína, trajeron los perros, efectivamente la cocaína. Digo, esa avioneta se cayó a menos de 10 kilómetros de uno de los radares que puso Patricia Burri durante el gobierno de Macri. Cuando hizo Era para negocio guiarla. Patricia Burri con el Estado genocida de Israel, que compró lancha, compró armas, compró radares, supuestamente para combatir el narcotráfico, vinieron y trajeron esos radares, acá lo pusieron, y la avioneta esta cayó, esta la vimos porque cayó. Ahora está en el patio de una escuela ahí en Itaibate, sin guardia, nada, la fueron a tirar ahí a la avioneta. Jacinto, Digo, pasó a menos de 10 kilómetros del radar. Jacinto, Ahí, digo, para buscar las conexiones nacionales, ¿no? Esto que Jacinto, me preguntaba la para compañera. ir redondeando, vimos por la televisión imágenes de multitudinarias marchas, no solamente en Goya, sino en la ciudad de Corrientes, en algunos casos con incidentes muy fuertes y sobre todo mucha gente. Y presumo, es obvio, que mucha de esa gente votó a alguno de estos personajes en más de una elección y acompañó a estos líderes feudales que vienen teniendo el poder y ejerciendo el poder en Corrientes en las últimas décadas. ¿Cómo analizás vos estas movilizaciones? ¿Qué características tienen? ¿Y qué pensás que puede llegar a pasar en los próximos días? Con respecto a cómo le viene dando su respaldo en términos electorales el pueblo correntino a esta expresión capitaneada por el radicalismo, se basa básicamente en la miseria y el temor a perder esa miseria. Corrientes tiene una concentración muy fuerte de trabajadores estatales. De cada 10 correntinos, correntinas que gracias a Dios tenemos laburo, entre 5 y 6 son estatales, con un sueldo pagado en cuotas, dibujado de plus, con sueldo bastante raquítico, bastante empobrecido, pero que el que tiene ese sueldo, el que tiene el cargo en la administración pública, tiene miedo a cometer algún error entre comillas, con la ironía del caso, y perder ese laburo, y perder esa supuesta estabilidad. ¿Se entiende? Sí. A partir de ahí han sido muy buenos en concentrar un aparato electoral con el manejo del Estado que le da fenomenal el resultado. Y vos imaginate que la reelección de Gustavo Valdés, que hoy está en desgracia, en el 2021 la conquistó con un 77%. ¡Chao! O sea, de cada 10 que fuimos a las urnas, prácticamente 8 correntinas lo votaron a él, votaron su reelección. Los mismos que gran parte hoy está en la calle tratándolo de mafioso, de delincuente y demás. ¿Sabes qué me preocupa para terminar de redondear y no ser tan larga y graficar el mapa político de la provincia? Me preocupa sobremanera, por eso también hice el raconto que hice, que hoy todo se sintetice en
se va Valdés el malo y vuelve Ricardo el bueno. Cuando en realidad el armador, el arquitecto de toda esta estructura, yo creo que hay elementos suficientes para considerar que el padre de la criatura es Ricardo Colombi. Y Gustavo Valdés es un hijo retobado que quiso destronar a su padre y hoy termina como termina, digamos, ¿no? Te estaba por hacer una pregunta más, pero la vamos a dejar seguramente para la semana, porque faltó, o si querés, y con tu poder de síntesis de avesado periodista. Y del otro lado, y desde el campo popular, ¿cuál es la alternativa? Y venimos digo porque yo no escondo mi identidad política, yo soy, gracias a Dios, a la Virgen y a mi vieja, soy orgullosamente un militante más del peronismo, pero venimos diezmados, el peronismo de Corrientes uno de los mejores dirigentes que tuvo el peronismo correntino en los últimos tiempos y que en algún momento le dio pelea, marcando claramente una diferencia, fue el ingeniero Fabián Ríos, que se nos fue hace un año y medio, 2 años atrás, y dolió mucho. Y después desde Buenos Aires nos quisieron imponer, nos impusieron a un tipo que era más de lo mismo, que siempre fue una copia de este conservadurismo de acá de la provincia, como lo es el actual senador nacional, Camado Espínola. Néstor y Cristina, no digo que a propósito, pero nos hicieron mucho daño acá en Corrientes al imponernos a Camado Espínola con el respaldo, con la base de la Cámpora, que era la fuerza propia del kirchnerismo, un tipo que a las claras siempre dijimos desde que apareció que sabíamos cómo iba a terminar, digamos, que no era propio, que no era una alternativa para cambiar rumbo a la provincia y que lamentablemente no nos equivocamos. Y a partir de ahí y después con la muerte del ingeniero Fabián Ríos, hemos quedado muy diezmados. No somos alternativa, por lo menos hoy por hoy. Hoy por hoy asoman algunos intendentes, pero hemos perdido mucho poder territorial, digo, acá en la provincia. Los municipios más grandes los gobernaba el peronismo hasta el 2011, 2013. Y los fuimos perdiendo casi todos. Nos quedan menos de 10 municipios. En una provincia donde tiene 77 municipios, el peronismo tiene menos de 10 municipios. En una legislatura, en una bicameral de diputados y senadores, del 100%, el peronismo a escasas llega al 30%. Esa es la realidad. Jacinto, un lujo, realmente, te lo digo, un lujo poder hablar con vos. Aparte de la comunicación telefónica salió de 10. Nos ayudaste muchísimo a entender un poquito más, lo cual ya es mucho, lo que está pasando en Corrientes y con la esperanza no solamente de que el pueblo correntino pueda salir adelante y sacarse esta runfla, como decís vos, de encima, sino de que ojalá también, aunque tengamos pocas expectativas, pero ojalá nos equivoquemos y también podamos festejar la aparición de Loan. Gracias. Muchas gracias. Ojalá que sí, y el agradecido en representación no me arrobo la representación de mi pueblo, por Dios, pero sí de muchos y muchas que queremos una corriente, porque sabemos que están las condiciones dadas para tener una corriente que verdaderamente dé una mejor calidad de vida a todos sus hijos y sus hijas. En nombre de esos y esas, yo les agradezco a ustedes porque su interés, el interés que ustedes están demostrando a partir de este caso, nos permite, vuelvo a insistir, creo como arranqué hoy, visibilizar lamentablemente en lo que se ha convertido nuestra provincia. Jacinto Álvarez, compañero periodista de la provincia de Corrientes, en exclusivo para Radio Comunitaria La Lechuza, hablando de las repercusiones políticas del caso Loan.